Variabilidad climática hoy, 20 de septiembre a las 11:33 minutos. En ondas del Meta se registra una temperatura de 24 grados centígrados. El día puede transcurrir entre 24 grados centígrados y 29 grados centígrados en la ciudad de Villavicencio, con una humedad relativa en este momento de 94% y ráfagas de viento de 2,32 kilómetros por hora. El día, aunque ha estado con destellos de sol, con un día en que ha estado entre parcialmente descubierto y parcialmente cubierto. No se descartan las lluvias. Hemos tenido un día, una mañana soleada. Lo que nos muestra el radar de San José del Guaviare es en la mayor parte del piedemonte llanero y principalmente lo que corresponde al departamento Meta, y lo que alcanza a captar el radar es nubes y lluvias entre suaves y moderadas em, al sur de la capital del Meta, en dirección al Caquetá. Se presentan una concentración de nubosidad y también de lluvias en esta parte del territorio del departamento Metra, limítrofe con Cundinamarca, y lo que correspondería también al Huila y Caquetá, al sur de la capital del Meta. En gran parte del territorio del departamento, cielo entre completamente descubierto y parcialmente descubierto, mientras que en el piedemonte llanero podemos tener condiciones algo más cubiertas o con más nubosidad, formación de condensación en lo que es en el límite con Casanare, con el Caquetá, y principalmente mayor formación de condensación en lo que es el Caquetá. En el centro del departamento Meta también se observa algo de formación de nubes, lo mismo que en el departamento del Bichada. Lluvias entre suaves y moderadas en lo que correspondería al Caquetá. La mañana transcurrió entre estratocúmulos y estratus al observar el horizonte de la ciudad de Villavicencio en dirección al oriente. Una sensación térmica de 24 grados centígrados y aproximadamente 24 grados centígrados la temperatura registrada. El día puede transcurrir entre 22 grados centígrados y 29 grados centígrados, menos grados centígrados que lo que fue el transcurso de la semana. La semana tuvimos registros de 31, 32 grados centígrados en lo que correspondería las horas de la tarde, en lo que transcurrió esta semana, entre el día 15 y 19 de septiembre. La humedad relativa que registra Weather Channel es de 83%, mientras que Ondas del Meta registra 94%. Un día algo caluroso y también algo húmedo, según estos registros. La presión atmosférica en 10-18, por el momento se descartan las lluvias, a menos de que baje la presión atmosférica y siga aumentando la humedad, pues tendríamos un punto de rocío en 21 grados y estaría lloviendo, pero por el momento no está lloviendo. La dirección del viento en 13 kilómetros por hora, algo fuerte, según lo registra Weather Channel, y los vientos vienen del noroccidente hacia el suroriente. En este caso, como lo registra Weather Channel, en un índice UV de 1 en una escala de 11, lo cual la radiación solar no está tan fuerte. Aún así se presenta estratos y estratocúmulos, una dispersión de nubes en el horizonte con probabilidad de que el cielo se torne entre parcialmente descubierto a parcialmente cubierto o completamente cubierto. Eh, el IDEAM nos habla que el día de hoy, vamos a ver un momento el tema de los vientos. Los vientos hasta hora de la mañana descienden de la montaña en dirección a Villavicencio. Vamos a actualizar un poco lo que nos dice Witfinder y agradecemos a Witfinder, al IDEAM, a Weather Channel y también a tutiempo.net por permitirnos esta información de interés público, la cual es obtenida de la estación Vanguardia del IDEAM. El viento a esta hora de la mañana tiene una dirección del suroriente, del suroriente, casi que del sur. El viento tiene un origen, vamos a ver el origen del viento, de dónde viene. Viene un poco de la cuenca de lo que correspondería al río Guayavero, el río Guaviare. De ahí parece originarse la dirección de los vientos, un poco también
si podemos ver estas flechas de lo que sería la serranía de la Macarena y la cuenca del río Guayavero. Probablemente ahí se están originando los vientos por depresaciones, por cambios de temperatura en la cordillera oriental, y el descenso del río probablemente esté causando estos vientos, como también vórtices en el Caquetá, pero estos vientos ya toman otra dirección hacia el sur y toman los vientos que está recibiendo Villavicencio vienen de sur a norte, y los que está recibiendo principalmente lo que corresponde a la ciudad de Villavicencio, 157 grados, más o menos una velocidad de 7 puede ser la velocidad del viento aproximadamente 13 kilómetros por hora, pero Ondas del Meta nos dice que está en 2,32 kilómetros por hora las ráfagas de viento o también las turbonadas, vientos un poco fuertes en algunos momentos del día o lo que se ha registrado en horas de la mañana, y lo que ha recibido la ciudad de Villavicencio, y llegan a lo que es las estribaciones de la montaña, la cordillera oriental. Em, Probablemente durante el día ha llovido, hemos tenido precipitaciones que van, el acumulado en milímetros, en pluviómetro, en la superficie, está entre un 6 y un 10, los milímetros acumulados de agua en la ciudad de Villavicencio, como en dirección hacia el Piedemonte Llanero, mientras que lo que serían los límites con el Caquetá, la pluviometría estaría entre un 0 y un 2 el día de hoy, es un promedio en el día de hoy de lo que puede llegar a llover. Tuvimos lluvias intensas durante el transcurso de horas de la madrugada, noche madrugada, y en las horas de la mañana tuvimos lluvias intensas y probablemente ya los acumulados hayan alcanzado un 8, un 10 en el transcurso de lo que va del día hoy 20 de septiembre. Mientras que lo que es San Juanito y el Calvario, probablemente los acumulados estén entre un 2 y un 4, principalmente en un 4. En dirección hacia el Casanare, probablemente estén entre un 6 y un 10 el día de hoy. En el centro del departamento, entre un 6 y un 15, en el centro del departamento concretamente. Mientras que en los límites con el Putumayo, perdón, con el Caquetá, como lo mencionábamos, están entre un 6 y un 2, y lo que sería San José del Guaviare estarían entre un 2 y un 8. Los acumulados en el límite con el Bichada estarían entre un 2 y un 8, y en los límites con el Casanare entre un 2 y un 8, y así probablemente tengamos un promedio de lo que llovió, llueve o lloverá durante el transcurso del día, lo que nos habla en este momento las diferentes observaciones que hace el IEA, como también en presentación del satélite GOVE-19, se presentan de pronto algo de lluvias en el centro del departamento, muy dispersas, pero en realidad unas condiciones, perdón, disculpas por los tosidos, por toser, entre parcialmente descubierto, en lo que correspondería a gran parte del territorio del Meta, y en el pie del Monte Llanero estaría entre completamente cubierto y parcialmente cubierto, como se presenta la condensación en las nubes que vemos en el horizonte y a lo alto. El día de hoy, según tutiempo.net, la temperatura transcurriría entre 25 y 28 grados centígrados, sería el máximo, y tendríamos un descenso en horas de la noche entre 25 y 23 grados centígrados. Un poco menor a como lo registró Ondas del Meta, que hablaba de 29 grados centígrados, si bien recuerdo. El día de mañana se esperan menos acumulados de lluvia. En gran parte del territorio del departamento Meta solamente llovería entre un 0 y un 1, mientras que en el Piedemonte Llanero tendríamos unos mayores acumulados entre un 1 y un 4, y en la ciudad de Villavicencio tendríamos unos acumulados de lluvia entre un 1 y un 4, los milímetros acumulados en milímetros en la superficie de pluviometría en estos recipientes que acumulan lluvia. En lo que sería San Juanito y el Calvario, probablemente llueva un poco más entre un 2 y un 4, y en lo que sería el corredor vial entre Cundinamarca y el departamento Meta, el cual estaría más o menos la pluviometría entre un 2 y un 4, lo que se acumularía de lluvia o la probabilidad de lluvia que estaría en ese lugar, donde se presentan unos cierres viales. El día de mañana la temperatura transcurriría entre 25, 30 grados centígrados, sería un poco más. En horas de la mañana tendríamos destellos de sol, como la probabilidad de lluvia estaría hacia las horas de la tarde, y con con mayor presencia de nubes o de nubosidad en el transcurso de la tarde.
probablemente un cielo completamente cubierto o parcialmente cubierto el día de mañana, domingo 21 de septiembre. El día lunes 22 de septiembre, si bien estoy, estaría el cielo parcialmente cubierto. Probablemente tengamos lluvias en algunos momentos del día de la mañana, pero principalmente lo que sería hacia el mediodía tendríamos algo de nubosidad, probablemente se presenten depresaciones o probabilidades de lluvia muy leves, no tan intensas, y tendríamos un día algo o relativamente seco, según lo que nos muestra este mapa del centro europeo de mediano plazo y que predice pues, las condiciones del clima. Esto es hecho por lo que es el Centro Espacial Europeo o la oficina que corresponde al centro que predice a mediano plazo de la Unión Europea. Un mapa obtenido de esta fuente. El día lunes la temperatura transcurriría entre 25 y 30 grados centígrados. En la mañana parcialmente o completamente descubierto. Sería una mañana un poco cálida y hacia el mediodía, hacia las 2 de la tarde, tendríamos los mayores grados de temperatura. Serían un día un poco más cálidos que lo que es el día sábado y domingo. Y en horas de la tarde descendería la temperatura hacia 29, 26 y 24 grados centígrados, presentándose mayores nubosidad o cielo parcialmente cubierto o completamente cubierto en horas de la tarde, mientras que en horas de la mañana tendríamos sol y nubosidad dispersa según el día lunes. Eso es como un poco lo que nos dice el Centro Europeo de mediano plazo y lo que ellos predicen de clima. En cuanto a las oscilaciones, notamos oscilaciones en lo que ya corresponde al continente de América del Sur y en la zona de interconfluencia tropical o de convergencia tropical, ya un poco más conectadas con África, y de África se desprenden hacia el centro del Océano Pacífico. Estas oscilaciones, teniendo como punto de referencia el vértice del Pacífico y el Golfo de Panamá en el Océano Pacífico, en dirección hacia el occidente, unas oscilaciones que estarían formando depresaciones y de ahí se desprenden pues lluvias, tormentas y condiciones, pues como según lo muestra este mapa, de mayores lluvias, mientras que en el territorio de Colombia estaría un poco lluvioso el día 21 o a partir del día 21. Este frente seco que hemos recibido en días anteriores, em, pues probablemente se tornen en días un poco más húmedos, aunque nos muestra una persistencia hacia el día 22 de septiembre de condiciones algo secas, y ya próximas hacia el solsticio de octubre. Ya notaríamos una influencia que al sur, principalmente de lo que sería Brasil. Si ustedes ven acá se desprende como una serie de depreciaciones hacia el sur de Brasil o se conectan hacia el sur del Brasil. Estamos entendiendo que el norte entra en otoño, el sur entra en primavera. Y entre el 23 y el 21 tendremos pues el equinoccio y el cambio de estación o de temporada. El día de hoy estamos recibiendo una influencia de lo que es el centro del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, en dirección hacia el occidente, de una manera muy con nubosidad dispersa o con depresaciones o con cambios de temperatura que vienen un poco de la parte central del Océano Atlántico, según como lo interpreto. Y en lo que es el África, en lo que es la región de Sudán, República Centroafricana, Camerún, Nigeria, y lo que es Sierra Leona en Liberia, notamos formación de condensación y una condensación que tiene una dirección de oriente a occidente, como también pues por la rotación de la Tierra, y generan estas condiciones de nubosidad o de tormenta o de lluvias y tienen alguna conexión con lo que sería el océano Atlántico y el océano Atlántico y lo que sería los afluentes del río Orinoco y el río Amazonas. En la zona de interconfluencia tropical, pues por eso se presentan también lluvias y condiciones algo distintas en otras partes.
En cuanto a los vientos alisios, vamos a mencionar un poco los vientos alisios, estos vientos alisios que descienden de la península ibérica, que vienen del norte hacia el sur, se encuentran con diferentes vientos que están ocurriendo como vórtices en lo que es al norte de la línea ecuatorial, y Venezuela está recibiendo vientos del Océano Atlántico, vientos también que pues vienen de esta parte de la península ibérica, entran por el río Orinoco y se encuentran con estos vientos del sur que está recibiendo la región orinoquía y generan pues estas condiciones climáticas muy propias o muy características como las estamos observando. Em, en el Océano Pacífico, al sur del mar del Japón, notamos acá una tormenta, un posible huracán que puede estar afectando las islas de Filipinas. Em, lo que es Taiwán, Filipinas, en esta parte se está presentando una depreciación muy fuerte, lo que parece ser un huracán, y un huracán bastante fuerte. Y esto pues lleva a unas condiciones muy propias del lugar, con algo conectadas con lo que ocurre en la parte central del Océano Pacífico entre las islas de Pascua y las islas de Hawái. Notamos mayores niveles de condensación o mayores niveles de nubes que se están formando entre Chile y lo que es la parte de América Central. Estas condiciones em, corresponden también a un incremento que tiene el Océano Pacífico, pero lo mencionaremos más adelante. En Colombia, lo que vamos a actualizar un poco este mapa a la hora en la que estamos, a las 11:50 minutos. Cielo entre completamente descubierto y parcialmente cubierto, parcialmente descubierto y parcialmente descubierto y parcialmente cubierto en lo que es la región Orinoquía, en lo que es el macizo colombiano, en el Huila, y lo que sería límites con el Putumayo, Caquetá, en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, em, en lo que sería Risaralda, Caldas, lo que es esta región de Quindío, un poco el Tolima, se presenta condensación y formación de nubes, probablemente tengamos algo ahí de tormentas, de lluvias dispersas entre suaves y moderadas, lo mismo lo que sería Buenaventura, Nariño, la parte sur del Chocó, en la parte norte de Atlántico, entre lo que es Montería, lo que es Córdoba, lluvias dispersas, y en el valle del río Magdalena, pero principalmente en el macizo colombiano, donde nace el río como el Patía, que si estoy bien, van en dirección hacia el Nariño, el río Caquetá, que va en dirección al Caquetá, aquí se desprende el río Magdalena y el río Cauca. En esta parte estamos teniendo lluvias entre moderadas y algo suaves, y también lo que sería la parte norte de Antioquia. Ahí tenemos lluvias un poco dispersas, tiempo seco en lo que sería el Caribe colombiano, en lo que sería Guajira, lo que sería un territorio como el Atlántico, Bolívar, y en la parte sur de Sucre y en la parte norte de Córdoba, ahí tendríamos tiempo un poco seco, mientras que en la región central, entre completamente cubierto y parcialmente descubierto, lo que sería la región central de Santander, hacia el sur, Tolima, y lo que sería Boyacá y Cundinamarca. Gran parte del territorio de la Orinoquía entre parcialmente cubierto, parcialmente descubierto, Amazonas igualmente parcialmente cubierto, entre parcialmente cubierto y descubierto. Sería como las condiciones que se están presentando, principalmente las lluvias tenemos en lo que sería el macizo colombiano o el lugar del Huila y lo que es Nariño y demás. Lo que nos dice la Oficina Sonográfica de Atmosférica de los Estados Unidos, también lo que observábamos de los satélites, lo cual agradecemos por la disponibilidad de estas imágenes que son públicas y que cualquiera puede consultar, es de que se están presentando una depreciación, una perturbación en lo que es al norte de las Antillas, entre lo que sería Trinidad y lo que sería Puerto Rico. En estas Antillas menores, vamos a ver el mapa en este lugar geográfico, entre las Islas Vírgenes Británicas, entre la antigua Bermuda,
Dominica, en esta parte acá se está presentando un posible, em, como una especie de huracán. No nos lo muestra bien el mapa del todo, em, como si es el que está ocurriendo en el Pacífico. Acá notamos la formación de un huracán para las embarcaciones que van en dirección hacia Europa. Este huracán no tiene alguna afectación en el Océano Pacífico que vaya a afectar las costas de Colombia ni de Venezuela, pero se hace necesario ilustrarlo, pues por lo que nos muestra el mapa. Y vamos a ver lo que nos dice el mapa. Se llama Gabriel, como lo ha denominado la Oficina Sonográfica Atmosférica de los Estados Unidos, y parece que toma una dirección hacia el norte, parece que toma un giro, probablemente afecte las islas de Bermuda, que queda el Triángulo de las Bermudas, ese lugar de mito donde desaparecían embarcaciones o aviones en los años 60 y 70, pero era por una circunstancia más de, voy a dar una opinión, porque se estaba descubriendo cómo navegar por esta zona. Pero el caso es de que se dirija a la zona del Triángulo de las Bermudas y probablemente tengamos ya una disipación o finalmente se disperse y no cause mayores estragos. Eso esperemos y no impactaría las costas de Florida, Carolina del Norte en los Estados Unidos, según como nos lo muestra aquí el mapa, una perturbación que tiene un origen al sur de las islas Cabo Verde, Em, y eso es lo que observamos de lo que es esta tormenta. Hasta el momento no se ha formado un huracán en lo que es el centro del Océano Atlántico, si estoy bien. Aquí tenemos las Islas Azores, tenemos las Islas Canarias, en lo que es, esto corresponde a España, tenemos las Islas Cabo Verde, y en lo que sería hacia el norte de lo que serían las Antillas Menores o esta formación de islas que van entre Trinidad y Tobago, y lo que es Puerto Rico hacia el norte tenemos allá Gabriel. Entre el 22 y el 23 de diciembre tendremos un equinoccio. Este equinoccio es una inclinación en el eje de la rotación de la Tierra. em, y ahí se dará un cambio en la estación. Probablemente entremos en una temporada de mayores lluvias, como históricamente ha sido octubre y como históricamente también ha sido entre marzo y abril. Los equinoccios suelen ser temporadas de lluvias históricamente. em, y este régimen de lluvias pues también da un cambio de cosechas o de cultivos o de siembras y marca como un periodo en el transcurso de los días y da una inclinación del planeta. Tendremos ya un solsticio pues a lo que es el 21 y el 22 de diciembre, en lo que es el 22 de junio y julio. Em, en este momento del día, aquí está el sol. Quería hacer este reportaje para ver que el sol está en la línea ecuatorial. El día entre 22 y 23 de septiembre tendremos un equinoccio y es cuando el día dura casi que lo mismo que la noche. Em, en invierno, cuando están en el norte y en verano en el sur, el día suele durar un poco más en verano en el hemisferio sur, mientras que en el norte el día dura menos y la noche dura más. Es un poco como esa explicación frente a la inclinación que tiene el planeta Tierra. Estamos en el Sol está transitando entre el Ecuador hacia el Capricornio y hacia el Círculo Polar. Recordamos que los árticos allá tienen periodos en que la noche puede durar hasta 3 meses cuando están en invierno en el norte, mientras que en el sur, pues serían condiciones un poco más prolongadas de día. Eso es un poco como la explicación frente a la inclinación de la Tierra en su elipse que recorre alrededor del Sol y demás. La Oficina Sonográfica de Atmosférica de los Estados Unidos no nos ha anunciado o no ha anunciado alguna tormenta solar, magnetismo o expulsión de masa coronar hasta el momento. eh, durante las últimas 3 horas y durante los últimos días, según lo que he podido registrar. Ellos hablan de un ciclo solar, vamos a repetir ese tema porque se hace necesario, un ciclo solar que se presenta cada 10 años, suele coincidir cada 10 años con un fenómeno del niño o la niña.
Cuando el Sol presenta mayores niveles de intensidad o mayor magnetismo, mayor radiación y expulsor de masa coronar, pues resulta que a veces coincide con niño y con periodos más prolongados de sequía y mayores temperaturas y demás. Ese ciclo solar ha venido disminuyendo y nos encontramos más o menos con una valores de 133, mientras que el año pasado estábamos a 196, los valores que se calificaba ese ciclo solar. Eso es muy diferente a cambio climático, porque cuando se habla de cambio climático son las temperaturas promedio. Y son las temperaturas promedio que han venido aumentando también por el CO2, el dióxido de carbono o la actividad humana, y como, digámoslo así, la deforestación o un uso sin mayor responsabilidad de combustibles fósiles, pues ha causado un impacto en el planeta, cuando esto no se compensa ni la huella de carbono o el carbono neutral. De pronto en algún momento entraremos en explicar eso, pero el caso es de que pues todos producimos dióxido de carbono en el sentido de cuando nos movilizamos o en el hacer uso de plásticos y demás, y esa huella de carbono hay que compensarse, sea con sembrar un árbol o el reciclaje y demás cosas como estas. El caso es de que el cambio climático lo entendemos como, por ejemplo, que se hayan derretido glaciales o que haya disminuido el hielo polar o antártico y ártico, en el norte ártico, en el sur antártico, em, mayores aumentos en lo que es el nivel del mar, consigo, por consecuencia, zonas que se han desertificado o lugares de la Tierra que se han degradado. Eso se llama cambio climático y que eso lleva pues a un cambio en el ciclo hídrico o que llueva menos o que las temperaturas aumenten. El caso dado es de que ese ciclo solar ha coincidido con una disminución de la temperatura en el Océano Pacífico. Hemos tenido pues una variación de temperatura en el Océano Pacífico promedio. El año pasado, cuando se presentaba a Niño, pues esta franja era roja, ha venido disminuyendo la temperatura promedio y notamos una disminución de temperatura entre las Islas Hawái y las Islas de Pascua, en el centro del Océano Pacífico, también en el Golfo de Adén y en el Mar Arábigo. Hemos notado una disminución de temperatura, lo mismo que entre lo que sería las costas este de Canadá y la costa oeste de lo que sería Europa, o la costa oriental y la costa occidental de Europa ha venido disminuyendo. También pues tenemos una transición, un cambio de lo que sería para ellos estaciones, ellos entran en otoño, mientras que pues acá se está dando un equinoccio en el centro de lo que sería un poco más al norte o en lo que sería en la línea ecuatorial. Una disminución también de temperaturas en las costas de África, en la parte occidental, y ese cambio de temperaturas pues se da pues también por ese ciclo solar y pues también como el ciclo que tiene la Tierra en presentar esas oscilaciones, ya sea niño o niña. Niño cuando pues están un poco más cálidas y niña cuando pues bajan las temperaturas y se produce un poco más de lluvia. En la evolución de estas oscilaciones, el estado actual y lo que predice la Oficina Sonográfica Atmosférica de los Estados Unidos, como lo mencionábamos el lunes, es de que las temperaturas promedio en el Océano Pacífico han venido disminuyendo y hay una transición hacia una posible niña en los próximos meses, un 71% de cambio durante octubre y diciembre, y después tendríamos pues condiciones un poco más favorables y descenderían un poco hasta el 54% después de diciembre y febrero de 2026. Entonces, más o menos las oscilaciones de la niña o que llovería un poco más hacia lo que sería septiembre, octubre, aumentarían de un 50 a un 65% y lo que sería en noviembre estarían alrededor de un 70%, en diciembre estarían alrededor de un 65% y así vendrían descendiendo las oscilaciones de la niña y volveríamos como unas oscilaciones neutrales sin presentarse ni condiciones de niño o niña. Es como lo interpretan ellos y también cómo lo van a entender y lo explican. Entonces, digámoslo así, volveríamos como una fase neutral. Entendemos que históricamente octubre, noviembre han sido meses lluviosos, lo mismo que abril o marzo. También depende un poco del equinoccio porque estamos en una zona de interconfluencia tropical. También mi interpretación y según lo que pues ya hablan desde la meteorología, nosotros aquí estamos explicando o transmitiendo una información que vemos, pues estamos haciendo periodismo, no somos autoridad,
y tampoco somos meteorólogos, estamos transmitiendo una información que hacen ellos. Como también pues la economía hace pues una serie de explicaciones, nosotros lo que hacemos es explicarlas. Aún así yo soy politólogo o mejor dicho, soy profesional en ciencia política, pero eso es aparte. En el informe de predicción climática a corto, mediano plazo que hace el IDEAM y que nosotros transmitimos, lo que nos dice es que en la región Orinoquía se prevén en lo que es el mes de octubre, se prevén disminuciones entre un 10 y un 20%, sectores de Arauca, Meta, Centro Occidente, Bichada y Oriente Casanare y el resto de la región se esperan precipitaciones de la climatología de referencia, salvo el noroeste y occidente del Meta, donde se proyectan aumentos de entre un 10 y un 20%. Esos son promedios históricos. Probablemente tengamos algo más de lluvia de lo que fue septiembre, y esto es lo que nos dice el IEA. En cuanto a las alertas hidrológicas por posibles crecientes o inundaciones súbitas, hay cuatro rojas a nivel nacional, 115 en alerta naranja a nivel nacional y 78 en alerta amarilla a nivel nacional. En Guaviare, lo que es el río Lozada, está en alerta amarilla, la cuenca del río Alto Guayabero en alerta naranja, la cuenca del río Guape en alerta naranja, la cuenca del río Huejar en alerta naranja y lo que sería la cuenca del río Ariari en alerta naranja. Aquí nos dicen del Guaviare, pero eso es el departamento Meta. Hasta que por fin encontramos que el Ariari está, pero está dentro del departamento, lo que sería lo que sería Guaviare. Ellos tienen en cuenta eso es para Guaviare, pero aquí nos tocaría encontrar pues el departamento Meta. Por lluvias, Río Naranja, perdón, está en alerta naranja lo que sería la cuenca del río Ariari, la cuenca media del río Guaviare, que también pues es el río Guayabero que se convierte en Guaviare en alerta amarilla, cuenca baja del río Guaviare en alerta naranja y la cuenca del río Metica, Guamal y Humadea en alerta naranja, la cuenca del río Guayurío en alerta amarilla, la cuenca del río Guatiquía en alerta naranja, la cuenca del río Guacaví en alerta naranja, la cuenca del río Negro en alerta naranja, la cuenca del río Maya en alerta amarilla, directos al río Meta entre el río Guayurío y Yucao en alerta naranja, directos al río Meta entre el río Guatiquía y Upía en alerta naranja, cuenca del río Guavio en alerta amarilla. Este río creo que se origina en Cundinamarca, pero llega al departamento Meta. Es algo de precisión que nosotros hacemos, pero bueno. Cuenca del río Garagua en alerta amarilla, cuenca del río Lengupá en alerta naranja, cuenca del río Pía en alerta amarilla, cuenca del río Tuba en alerta naranja, cuenca del río Maracasías en alerta amarilla, cuenca del río Caño Cumara en alerta amarilla, cuenca del río Melúa en alerta naranja, cuenca del río Yocón en alerta naranja, cuenca del río Cusiana en alerta amarilla, directos al río Meta entre Cusiana y Cravos en alerta amarilla, cuenca del río Cravo Sur en alerta amarilla, cuenca del caño Guanapa en alerta amarilla, cuenca del río Pauta en alerta naranja, directos al río Meta entre los ríos Cusiana y Castán en alerta amarilla, directos al río Meta entre los ríos Pauto y Agua Clara en alerta naranja. Aquí ya nos hablan de Casanare, lo que es Casanare está en alerta amarilla, en alerta naranja y Arauco en alerta amarilla, y lo que es el departamento Leta está en alerta naranja, en alerta amarilla, no se presenta ninguna alerta roja en el departamento Meta según este mapa. El caso es de que pueden incrementar las lluvias y estos ríos como el río Huejar, el río Duda, pueden estar en alerta, entre una alerta naranja, en realidad sería como en la situación por deslizamiento de tierra en lugares donde hay degradación o deforestación. 109 en alerta roja a nivel nacional, 173 en alerta naranja a nivel nacional y 181 en alerta amarilla a nivel nacional. Arauca, Saravena en alerta roja, Cubarrar, el Castillo de Restrepo en alerta roja, Arauca, Fortul, Tame en alerta naranja, Casanare, Hato, Corozal, Monterrey, Nuchía, Sabana Samanacá, Tamarán, Villanueva, Yopal en alerta naranja, Casillas, Cumaral, El Calvario, El Dorado, Guamal, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama, San Juanito, Villavicencio y Vista Hermosa en alerta naranja, Casanare, Agua Azul, Paz de Ariporo, Porita, Doramena en alerta amarilla, Barranca de Upía, La Macarena, Uribe en alerta amarilla. Por incendios hay una alerta roja, sería Cundinamarca, aquí nos dicen en alerta roja por incendios 6 en alerta naranja y 11 en alerta amarilla a nivel nacional.
En Casanare, Monterrey, hay una alerta naranja por posibles incendios. Vamos a ver un poco lo que nos dice el Fire Information Resource Management System de la NASA. Y en las últimas 24 horas vemos alto nivel de irradianza en lo que es dispersa en el departamento Meta, en el departamento del Bichada, en el departamento de Casanare, un poco menos que en el Bichada. Y en el departamento Meta, algunas partes muy concretas pueden coincidir con exploración de petróleo, lo que es la TEA o lo que llaman esta expulsión de gas, puede coincidir, como lo puede ser Campos Rubiales y un poco Apiay. Ahí pues de pronto marque este píxel de altos niveles de irradianza o de calor en la superficie, como también lo pueden ser posibles incendios forestales que se estén presentando. Para comprobarlo, pues observamos también el Fire Activity Analysis de Atmosphere Monitoring Service de la Unión Europea en metros cuadrados, watts sobre metros cuadrados, lo que sería altos niveles de radiación o de calor en la superficie y nos muestra algo también de dispersión de incendios en lo que sería el departamento Meta y el Bichada. Estos mapas pues no suelen tener mayor cartografía. No quiero parecer crítico, pero sí se hace necesario obtener mayor cartografía en estos mapas. Aunque es una iniciativa de la Unión Europea, nadie se los está pidiendo pues de Colombia. Esperemos que nos escuchen. Yo les agradezco mucho a las fuentes, pero aún así, si tuviera mayor precisión en cartografía, nos permitirían saber los lugares específicamente. En lo que es América se presenta un alto nivel en 550 nanómetros de lo que sería quema de biomasa, lo que observa esta óptica. Estas ópticas son de satélite. Por más resolución que se haga de un software de la superficie, depende de la óptica del satélite o la tecnología del satélite, que eso quede claro. Eh, en este caso, lo que observamos es que en el Brasil una alta concentración de lo que es biomasa o quema de biomasa, como si estuvieran presentando incendios en el Brasil, y efectivamente el Fire Information for Resource Management de los el Fire Information, el Fire Information for Resource Management System, Resource Management System de la NASA nos muestra pues una mayor dispersión de lo que es niveles de irradianza en la superficie y en ese caso también lo que sería el Atmosphere Monitoring Service de la Unión Europea, contrastando la información también nos muestra hay alto nivel de irradianza y por lo tanto también como si fuera quema de biomasa o si correspondería efectivamente a incendios forestales o incendios en la superficie por cambios de o transición de lo que sería cultivos o el manejo agroforestal, pero aún así es preocupante, ¿no? Y lo mismo en lo que sería el África, ya como una observación un poco global, notamos una intensidad de incendios y esos incendios se dirigen al centro del Océano Atlántico sin afectar lo que es el continente de América del Sur. Em, de oriente a occidente es movimiento de arenas del Sahara, das aerosol, y no, pues no están afectando las Antillas ni tampoco las costas de Venezuela ni Colombia. Suelen ser la temporada entre junio y agosto de estas arenas, pero aún así las estaremos monitoreando cómo se mueven esas arenas y se impactan qué territorios impactan. En lo que es metano, ya entrando como al tema de calidad del aire, notamos todavía altos niveles en lo que sería Bogotá, Medellín, en dirección hacia Manizales, la zona del eje cafetero, algo menos en partes por millón de concentración de metano, según la intensidad como lo muestra este mapa. Lugares muy precisos como Cusiana y algo de lo que sería Casanare entre los límites con Arauca, y es una explotación petrolera, altos niveles de concentración de metano en la cuenca media de lo que es Amazonas y en un sitio muy preciso como creo que esto es Vaca Muerta en Argentina, donde extraen petróleo. Algo en este lugar de Brasil, el sur de Brasil, pero no notamos mayor concentración de metano en otras partes del territorio, en partes por millón entre 2000 y 250.
y algunas partes de 21, de 2150, lo que sería, y 2200, en lo que sería Bogotá, Medellín y algo del eje cafetero. ¿Por qué habrá tanta concentración ahí de metano? Dejamos la inquietud. Material particulado 2.5 micras, lo que sería polvo y probablemente sea hollín o ceniza volcánica en lo que es el Nevado del Ruiz en el centro del territorio de Colombia. Esto coincide con el volcán. En Villavicencio se presenta una calidad del aire, según Weather Channel. Ellos interpretan lo que dice Copernicus y nos dice que el mayor contaminante es el ozono. Está en 24, el nivel de calificación en 68.88 microgramos sobre metros cúbicos, esta concentración o esta presencia o este peso que tiene el ozono. El ozono puede resultar del metano, no sabemos. Lo que podemos decir es que el ozono lo utilizan como desinfectante, antiséptico, insecticida. El ozono puede resultar tóxico, incluso mortal, porque anularía oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono lo califican en 2, el dióxido de nitrógeno en 1, material particulado 10 micras en 1 y de 4 micras, perdón, de 2.5 micras en 4 lo califican, y en dióxido de azufre en 1, ya gases, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono en 2, dióxido de nitrógeno en 1 y dióxido de azufre en 1, lo cual es muy leve o muy mínimo también como parte de las actividades que tiene la ciudad, mientras que los ozono lo califican en 24 y lo califican como bueno, pero es el principal contaminante. El ozono termina siendo el resultado de una molécula más de oxígeno. Meteoblue nos habla de que la calidad del aire estaría entre un 20 y un 40%, entre un 20 y un 40% se calificaría en los próximos días. Eso no sería un porcentaje, sino un nivel en que recordemos que la calidad del aire es una escala que va de 1 a 300, donde de 1 a 50 se califica como buena y de 50 a 100 se califica como moderada y en adelante perjudicial para la salud humana. El caso es de que Meteorolo califica entre 20 y 40 la calificación del aire o del mejoramiento de la calidad del aire. Tendríamos material particulado de 10 micras y 2.5 micras, polvo, polución. Acá no observamos polvo del desierto, pero sí este material particulado microscópico que puede ser en físico o sólido, microscópico de 2.5 micras o de 10 micras, mucho más en centímetros o en milímetros, mucho más pequeño, sería uno de los principales contaminantes, estaría entre un 10 y un 20, em, lo que sería el peso en microgramos sobre metros cúbicos, mientras que el ozono estaría entre un 40 y un 100, principalmente se presentaría al mediodía como gas. Pasa algo con el ozono tiene una mayor reacción por la radiación solar al mediodía y puede resultar por fugas de líquido refrigerante en sistemas de refrigeración como neveras o lo que es también aire acondicionados, puede resultar por combustibles, esa reacción de una molécula más de oxígeno o también por el metano, hasta donde tengo entendido y hasta donde conozco. Eso está por comprobarse, sí, pero es un gas que está presente y está presente, digámoslo así, con una presencia considerable, que en realidad, pues como lo notamos, tanto la Unión Europea desde sus satélites o de sus ópticas, lo califica en 24, mientras que en MeteoBlue el peso que le da es entre un 40 y un 100 microgramos sobre metros cúbicos en los próximos días hasta el día miércoles. La calidad del aire hasta ahora en Villavicencio, según OpenStreetMaps, en presentación de Messenger, ellos tienen pues una sección en donde miden la calidad del aire. Hablan de que el mejoramiento en la ciudad de Villavicencio está en 50. Hay que entender que las actividades antrópicas o las actividades humanas, pues los movimientos, todo lo que puede ocurrir en una ciudad, genera un nivel de contaminación y se califica como 50. En Acacias en 48, en Guamal en 47, en San Martín en 46, en Granada en 42, en San José del Guaviare en 16,
en Puerto López en 44, en Puerto Gaitán en 41, en un lugar como Campo Rubiales, donde hay extracción petrolera en 35. Vamos a buscar Castilla. ¿Cómo está ahí? Castilla en 49, el desmejoramiento de la cantidad, de la calidad del aire. San Isidro de Chichimeme en 50, el desmejoramiento de la calidad del aire. En un lugar como Bogotá está en 60, el desmejoramiento de la calidad del aire. En lo que correspondería a Barranca Bermeja en 36, en Cartagena en 37, el desmejoramiento de la calidad del aire. En Cali estaría en 33. En Medellín en 52, el desmejoramiento de la calidad del aire según este mapa. Y así está el mundo en desmejoramiento de la calidad del aire, acá por presencia de arenas del Sahara, los incendios que se presentan al sur del centro de África y un poco acá algunos incendios en Canadá. Además, las actividades que tienen las ciudades y cómo está la calidad del aire, que en Villavicencio está en 49. Ondas del Meta presenta el estado de variabilidad climática de corta duración con el pronóstico de alertas y probabilidad de emergencias. La vigencia del mensaje tiene una duración de 3 horas del momento de la organización y edición. Las imágenes e información disponible cortesía de las fuentes. En Ondas del Meta, variabilidad climática desde Villavicencio, Colombia. Que estén muy bien. Esto es Ondas del Meta.